Hola a todos. Hoy continuamos registrando mi aprendizaje en mi bitácora del certificado de analítica de datos de Google. Pero antes de continuar, quiero hacer una mención a lo que está pasando en mi otro país, Venezuela. Creo que muchos hemos visto en los últimos días que Venezuela fue azotado por dos terremotos fuertes que afectaron principalmente a la ciudad de Caracas, pero también al estado Vargas, o ahora como se llama, La Guaira, y también otras zonas, sobre todo en la costa del país. Estos 10 días, desde que ha pasado desde el terremoto hasta acá, que fue el 24 de junio, en horas de la tarde, creo que hemos visto imágenes muy fuertes, imágenes desgarradoras, imágenes donde hemos visto la cara dura de esta tragedia. Personas desaparecidas, muchos heridos, fallecidos y la desesperación de familias tratando de encontrar a sus seres queridos. Pero también creo que hemos visto una cara positiva de la humanidad y de las personas, que es la gran ayuda, la solidaridad internacional que nos ha llegado ya y el gran compromiso del propio venezolano que se abocó desde el primer momento a ayudar a nuestros paisanos allá en la zona afectada. De verdad que ha sido impresionante la cantidad de movilización que se ha generado por todo esto, que nada más pasar eso, en la mañana siguiente empezaron a organizarse caravanas para Caracas y también fuera del país empezó a pasar lo mismo. Por ejemplo, yo aquí en Colombia, en Bogotá donde estoy, he visto que se han movilizado bastantes personas de la sociedad colombiana e incluso del Estado colombiano, desde el presidente de la República, tengo que decirlo, hasta toda la cadena de mando, para ayudar a que la logística llegue a Venezuela. Han enviado rescatistas, ayuda humanitaria, eh, enfermeros. Entonces, eso me parece que es algo de rescatar en medio de esta tragedia. Y quiero de verdad mandarle desde este momento un fuerte abrazo, un apoyo a mis paisanos allá en Venezuela, esperando que Dios fortalezca los corazones de todos y que puedan encontrar aún a los familiares que están desaparecidos y los que lamentablemente fallecieron, que sus familiares tengan un poco de paz y tengan fortaleza para asumir esta situación. Así que desde aquí les mando todo mi abrazo. Vamos a continuar con nuestro crecimiento profesional. Vamos a empezar de lleno el módulo 4 de este certificado de análisis de datos de Google. Este módulo está titulado llamado Configura tu caja de herramientas. Hablemos un poco acerca de qué es esta caja de herramientas. Todas las personas que ejercen una profesión, una labor, un oficio, necesitan una serie de herramientas, para redundancia, o una serie de recursos técnicos para poder realizar su labor. En el caso de análisis de datos no es diferente. Estos recursos que Google me ha enseñado son principalmente dos: las hojas de cálculo y el lenguaje SQL. Empecemos por el primero. ¿Qué son las hojas de cálculo? Técnicamente podemos entenderla como un lienzo bidimensional que está compuesta por columnas, por filas y por celdas. Es el punto de partida fundamental para interactuar con los datos. Pero en realidad las hojas de cálculo son la unidad base para poder realizar cualquier tipo de registro de datos de cualquier tipo de organización, porque su estructura permite almacenar una cierta cantidad de información no tan extensa, pero que permite analizarla e incluso graficarla, como lo vamos a ver más adelante. Desglosemos un poco más este término de las hojas de cálculo. Las hojas de cálculo están compuestas, como lo comenté hace un momento, por columnas, ¿sí? Que son estas guías verticales identificadas por letras, como podemos ver aquí en esta imagen, y representan la característica o propiedad que medimos. También se le conoce como variables. También tenemos las filas, que se le conoce como observaciones y están organizadas horizontalmente. Cada fila es el sujeto o objeto registrado o analizado. Y tenemos un tercer elemento, que es la unión de las filas y las columnas, da origen a la celda, que es el espacio, la unidad mínima del espacio de trabajo donde se almacena la información. Las celdas tienen la particularidad de que ellas reciben el nombre tanto de la fila como de la columna, es decir,
Las filas comienzan por un número siempre y ahí las columnas comienzan por una letra. Entonces las celdas tienen un nombre que combina las dos. Por ejemplo, la celda A1, B2 y B3. Podemos esto ejemplificarlo un poco más llevándolo a una imaginación de nosotros. Y imaginemos que queremos registrar los datos de un grupo de personas, ¿sí? ¿Cómo podríamos hacer para registrarlos en una hoja de cálculo? Pues muy sencillamente utilizamos las columnas para nombrar los nombres de los valores y las filas para numerar la cantidad de valores que se van a numerar. Así podemos registrar nombres, apellidos, cédulas y empezamos a crear una pequeña tabla para organizar esa información. Así también tenemos un concepto interesante en este punto y es los atributos. ¿Qué es un atributo? Un atributo es una cualidad específica que se utiliza para etiquetar y darle sentido a la columna. Este atributo nos permite también tomar una base de datos y cementarla. ¿Y cuáles pueden ser esas formas de agruparla? Bien sea por edad, por ciudad, por nombre, por nacionalidad, por muchas cualidades que permitan identificar grupos de datos en la hoja de cálculo. Hablemos otro punto importante que tienen las hojas de cálculo y es el poder de las fórmulas. Primero que nada, ¿qué es una fórmula? Una fórmula sencillamente lo podemos ver como una pequeña calculadora que integra de manera automatizada en la celda una función matemática para sacar un cálculo aritmético, matemático, como lo acabo de mencionar. Por ejemplo, si nosotros tenemos una serie de valores, por ejemplo, las edades de una persona, y tenemos 10, 15, 20 valores, y no queremos sacar las cuentas una por una, podemos hacer una función que se llama promedio, que es para que la fórmula me calcule el valor o la edad promedio entre cada uno de ellos. Ahora bien, vayamos al segundo pilar, que es el SQL. ¿Sí? ¿Qué es SQL? Es una sigla en inglés que se traduce como Structured Query Language o lenguaje de consulta estructurado. También se conoce como SQL. Esta SQL es una herramienta que permite hacer consultas directas con bases de datos para analizar y organizar grandes volúmenes de información que una hoja de cálculo ya no puede soportar. Entonces, la hoja de cálculo tiene una capacidad finita, mientras que con el aplicativo o el lenguaje SQL podemos consultar cantidades de información mucho más grandes. Pero es importante saber que el SQL es el lenguaje, necesita comunicarse con la base de datos o con la base de datos como tal. En este sentido, las principales bases de datos con las cuales trabaja son MySQL, PostgreSQL y Microsoft SQL Server. Es importante saber que aunque la lógica de SQL funciona de manera similar para cada una de esas bases de datos, en la práctica hay pequeñas diferencias en cuanto a las sintaxis, pero es algo que con poco tiempo podemos aprender. ¿Cuál es la estructura básica de una consulta de SQL? Pues está compuesta por tres elementos: la palabra select, la palabra from y la palabra where. ¿Qué es el select? El select es como un comodín en el sistema, en donde decimos, seleccióname exactamente esta área de la base de datos, ¿sí? El from es el nombre de la tabla de donde vamos a sacar la información. Y el where es la parte más específica o la condición específica. Es donde se filtrará la base de datos y donde vamos a seleccionar o a pedir consultar únicamente las que cumplan con el criterio de búsqueda que estamos buscando. Hay que también tener en cuenta que para trabajar con estas bases de datos hay que
desarrollar unas buenas prácticas y quizás unos filtros avanzados, ¿sí? Entonces tenemos las primeras, que son el uso de mayúsculas y sangrías. Al escribir el código en SQL, el uso de mayúsculas y sangrías es importante. Aunque técnicamente SQL es capaz de entender las consultas escritas completamente en minúsculas, en mayúsculas hace que la estructura resalte y sea muchísimo más fácil de leer para nosotros y para nuestro equipo de trabajo. Hablemos ahora de otro punto importante, el where y el live. El where, como lo comenté ahorita, es aquella cualidad que nos permite filtrar la información de manera específica, ¿sí? Y el live nos permite a nosotros buscar una condición, pero que no es tan específica. Pongamos un caso en esto. Supongamos que queremos hacer una consulta en la base de datos en la cual queremos buscar el apellido Ramírez, una coincidencia de todas las personas que están allí con apellido Ramírez. En ese caso, utilizaríamos en la condición where, sencillamente, la palabra Ramírez como una especie de comillas, pero una sola comilla. Y nos filtraría todas esas personas que están listadas con ese apellido. Pero si no conocemos realmente cuál es el apellido de la persona, podemos simplemente hacer un light en el where. En vez de colocar el apellido en cuestión, colocamos la palabra light y colocamos la inicial de la letra con la cual creemos que va a comenzar o que comienza el apellido. Igualmente entre una sola comilla y con el símbolo de porcentaje. Esto significa que va a buscar el patrón del apellido en toda la base de datos. Esto de que ven aquí en este momento es una imagen de ejemplo de cómo quedaría la consulta en ese caso, ¿sí? Cuando es con live se coloca de esta forma como se ve allí en la imagen. Otro punto que no puedo pasar o no se puede dejar es el tema de los alias. El alias. ¿Qué permite el alias? El alias nos permite renombrar de forma temporal una columna o una tabla dentro de nuestra consulta. Esto es sumamente útil porque muchas veces las bases de datos tienen nombres extraños. Entonces, podemos agregarle un nombre que nos permita trabajarla de una mejor forma. Otro punto importante en las bases de datos es los comentarios. Los comentarios son anotaciones en texto plano que el motor de la base de datos ignora por completo al ejecutar el código. Sirven exclusivamente para que nuestro equipo pueda documentar el trabajo. Con los comentarios podemos hacer aclaraciones adicionales de el código que acabamos de colocar. En SQL tenemos dos formas sencillas de colocar los comentarios. Una es colocando dos guiones seguidos, ¿sí? Y otra es, que es la más común, abrir un paréntesis, perdón, un slash, un asterisco, se coloca el comentario, el texto del comentario dentro y se cierra otra vez con otro asterisco y otro slash, como se puede ver en la imagen donde dice varias líneas. Es importante destacar que un código bien comentado es un código profesional y ordenado. Y por último, vayamos al último paso de este módulo y es la visualización de datos, el paso definitivo. Una vez que trabajamos estas dos herramientas, es importante saber visualizar bien los datos. Y para eso llevamos a cabo un proceso, que es explorar para probar los datos y detectar tendencias. Es decir, antes de visualizar, sabemos bien qué datos contamos para saber cuál sería el mejor gráfico a utilizar. Luego planificamos la forma como se va a emplear. Y por último, creamos los gráficos que nos permiten utilizar la base de datos. Bueno, por último, no quería dejar pasar la oportunidad para explicar y mostrar el poder que tienen los gráficos. Observemos que en este gráfico se aprecian las horas de sueño que tuvo Jorge Telles, es decir, mi persona, durante los primeros 10 días del mes de junio. Primero, en la parte de aquí, tenemos solamente los valores. Y los valores por sí no nos dicen mucho. Pero cuando nos pasamos a un gráfico, en este caso, o un diagrama de barras, podemos ver la cantidad de sueños que he tenido y cómo varía de día tras día. Y esto nos permite mejor comprender la información. Es por ello que los analistas de datos consideramos que los gráficos son esenciales para nuestro trabajo.